Muy buenas noches. Comenzamos nuestra semana de gratitud titulada Gratitud sin Límites. Y para hacerlo es necesario orar. Vamos a hacerlo. Querido Padre, gracias Señor porque hoy iniciamos una semana muy especial. Vamos a escudriñar tu palabra y rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe. Que todas las personas que puedan observar el estudio de tu palabra puedan ser bendecidas por ti. Ayúdanos Señor a hacer lo mejor delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tantas cosas que nos has dado durante un año. Te alabamos y te amamos, Señor. Por favor, acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estudiamos entonces un tema muy importante que se titula o hemos titulado por esta semana La verdadera Navidad. Saben que hay muchas situaciones en las cuales nosotros tenemos ciertos puntos de vista o pensamientos en relación con estas épocas. Algunos consideran que no es una fecha correcta o es muy comercializada esta época, que no debería ser, pero vamos a ver al principio cómo es que llega a suceder esta fecha. Miren, para los cristianos la muerte de Jesús es algo muy importante. Y la confusión entre el calendario judío o el calendario romano, para ellos hacía esta mezcla. Por ejemplo, para los judíos, ellos sabían que en caso de los profetas o en el caso de personas relevantes, el tiempo de su muerte, fechaban la muerte y ellos ponían 9 meses más, con eso calculando el momento en que ellos nacerían. Bueno, ellos fechan el 25 de marzo la muerte de Jesús y para la tradición judía, 9 meses después es que celebran su nacimiento. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que los llevaría al 25 de diciembre. Esta es la razón por la cual la gran mayoría de las tradiciones judías de alguna manera celebran, encuentran y los cristianos también. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver. Para ello voy a mostrarles entonces un calendario, el calendario judío. Van a encontrar en el calendario judío los meses de nuestro calendario que tenemos ahora solar y alrededor los meses del calendario lunar. Van a encontrar que de acuerdo a Éxodo capítulo 12, si son tan amables, Éxodo capítulo 12, en el versículo 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses. El capítulo 12 habla de esta fiesta, la Pascua, la cual para ellos comenzaba el calendario religioso entre marzo o abril. Entonces, de acuerdo a la escritura, y este es otro calendario semejante. Miren, aquí aparece en el caso de la Pascua que se encontraba en el comienzo del año sagrado, entre marzo o abril. Aquí lo fecha un poquito más tirado hacia el mes de abril en nuestro calendario. Ahora, van a hallar también que hay dos teorías en relación con el hecho de cómo es que nace, en qué época del año nace Jesús. Y vamos a verlas, dos cuestiones muy importantes en relación con ello. La primera es la profecía de las 70 semanas. Vayan conmigo al libro de Daniel si son tan amables. Daniel en el capítulo 9. Vamos a encontrar aquí esta profecía muy conocida en el libro de Daniel, que habla desde el momento en que se da la orden para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías cuando es ungido, es decir, bautizado. Vamos a leer, si son tan amables, Daniel capítulo 9, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Y al final menciona para terminar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, el ungimiento. Luego dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios es clara, hermanos. Cuando dice la Escritura que habrá de las 70 semanas, habrán desde la orden para restaurar Jerusalén, 62 semanas y 7 semanas, es decir, 69 semanas, que nos lleva a entender muy bien, hermanos, el tiempo en la que el Mesías es bautizado. Hay un principio interesante. Vayan conmigo, no perdamos Daniel capítulo 9 y vamos a Números si son tan amables. En el libro de Números, en el capítulo 14,
vamos a hallar en el versículo 34 un principio en relación al tiempo profético. Dice, conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Es decir, cuando se trata de un día profético, se refiere a un año literal. Entonces, si volvemos a Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas nos lleva a entonces saber que si son 7 días por semana, son 490 días, 70 por 7. Y encontramos entonces que son 490 años. Ahora, si nosotros vemos que la orden para restaurar Jerusalén fue en el año 457 antes de Cristo y le sumamos los 490 años de las 70 semanas proféticas, encontramos que nos lleva al año 33 después de Cristo. Pero como no existe el año cero donde hace la conversión de los números negativos a positivos, debemos considerar entonces un año más, el cual nos lleva al año 34. Pero entonces entendemos aquí en la palabra de Dios que dice que después de 69 semanas, ¿qué quiere decir? Que estas 69 semanas, que nosotros encontramos 69 por 7, nos lleva a 483 años. Quiere decir que desde el año 457 más 69 semanas, es decir, 483 años, nos debe llevar al año 27 después de Cristo, que es el año en que Jesús comienza su ministerio. Miren, vayan conmigo por favor al libro de Lucas. Lucas capítulo 3, si son tan amables. Lucas capítulo 3 en el versículo 23. Lucas 3, 23. Lucas capítulo 3, versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Y nosotros encontramos que Jesús comienza su ministerio bautizándose por la misma situación, porque era la edad, de acuerdo a la Biblia, en la cual se podía comenzar el ministerio. Ujú. Entonces, vamos a hallar, hermanos, que Jesús, de acuerdo a la ley, comienza su ministerio a la edad de 30 años. Entonces, tomando en consideración esto, vamos a escudriñar que Jesús cumple 30 años al año 27 después de Cristo. Entonces, Él es bautizado, Él es ungido, y de acuerdo a Daniel, volvamos a Daniel si son tan amables, Daniel en el capítulo 9, en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. De las 7 más 62 se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. ¿De acuerdo? Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, nosotros encontramos que en el año 27 queda una semana para el año 34, 7 años. Y en el año 27 Jesús es bautizado, comienza su ministerio a los 30 años de edad. Entonces dice, a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, se le quitaría la vida al Mesías, no por sí, por la humanidad. No moriría por sus pecados, sino por los nuestros. Y luego dice que al cabo de los otros 3 años y medio, la mitad de la semana, es el martirio de Esteban, muere Esteban, y el evangelio se deja de ser primordial para la salvación de los judíos y se predica a todos los gentiles, a todo el mundo. Entonces encontramos que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se cumple una fiesta. Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. La escritura dice lo siguiente. 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hallamos que en la palabra de Dios, en la fiesta de la Pascua, que era el momento en la que se sacrificaba el cordero, Jesús muere como el verdadero cordero. Es decir, se cumple la palabra de Dios. Ahora, vayamos un poco aquí. Si nosotros vamos al momento en que Jesús cumple 30 años, que es en el otoño del año 27, vamos a regresar 30 años atrás y regresamos más o menos al otoño del año 3-4 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que miren esta situación. Aquí Jesús muere en la fiesta de la Pascua. Vamos a encontrar
que más adelante se da la fiesta del Pentecostés cuando es derramado el Espíritu Santo. Pero si regresamos hacia atrás, vamos a encontrar entonces que Jesús tiene que haber nacido más o menos en esta fecha, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos, que es decir, entre septiembre y octubre. Muy bien, porque regresamos a otoño del año 27, donde Él es bautizado, a otoño 30 años atrás. Jesús nace en otoño. Ahora, vamos a ver otra teoría en relación con esto. Vayan conmigo a Lucas, por favor. En Lucas, en el capítulo 1. Lucas capítulo 1, en el versículo 5. Dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, encontramos aquí que el sacerdote Zacarías entró a ministrar y él era de la clase de Abías. De acuerdo al primer libro de Crónicas, vayan conmigo por favor, primer libro de Crónicas en el capítulo 24, vamos a encontrar desde el versículo 3, en la última parte, que los sacerdotes entraban 2 veces al año a ministrar en el templo por turnos y les tocaba una semana por turno. Hallamos en el versículo 18 que son 24 clases o 24 familias y el representante de esa clase entraba. Vimos que Zacarías era de la clase de Abías, es decir, leemos en Primera de Crónicas 24, 10, que era la octava clase. Dice que la octava era de Abías. Entonces, encontramos en la palabra de Dios lo siguiente. Si como dice aquí el calendario judío, que el calendario religioso para ministrar en el templo, de acuerdo a Éxodo 12, comenzaba en la fiesta de la Pascua, que es aquí a principios, mediados de abril, podemos encontrar entonces que Zacarías entra a la octava clase, porque comenzaba el año religioso a mediados de abril, y si era la octava clase y era una por semana, entonces eran 8 semanas, es decir, 2 meses, de mediados de abril a mediados de mayo y mediados de junio. Vamos a encontrar. Entonces, Zacarías entró a ministrar a mediados de junio. Sabemos que la historia dice en Lucas, volvamos a Lucas, por favor, que cuando regresa a su casa, la mujer de Zacarías, Elizabeth, queda embarazada. Y dice el versículo 23 de Lucas 1, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por unos 5 meses. Entonces queda embarazada, probablemente unos días después, y queda recluida. Entonces estamos a mediados de junio más 5 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi a finales de noviembre. Y encontramos aquí que ella se recluye porque era una mujer avanzada de edad y tenía que cuidarse. Pero dice la escritura en el versículo 26 que al 6.º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, al 6.º mes del embarazo, ya llegamos a finales de diciembre, donde María es concebida por el Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús no nació en diciembre, fue concebido en diciembre, a finales de diciembre. Entonces, seguimos el relato en la palabra de Dios. Dice el versículo 36, he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril. La Biblia entonces nos lleva entonces a mediados de o finales de diciembre. Pero dice la palabra en el versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Tenía 6 meses de embarazo Elizabeth, María va a visitarla y se queda con ella 3 meses. Entonces, estamos que tiene 6 meses Elizabeth, a finales de diciembre, enero, febrero, marzo. A finales de marzo es que da luz Elizabeth a Juan, su hijo Juan. Y vamos a hallar que entonces María tiene 3 meses de embarazo. ¿De acuerdo? Por eso leemos en la palabra de Dios, en el versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Ujú. Pasado el alumbramiento de Elizabeth, María regresa después de 3 meses. Y mañana vamos a ver la historia de lo que sucedió. Pero encontramos aquí entonces que si quedan 3 meses de embarazo cuando María regresa y estamos a mediados finales de marzo, más 6 meses que faltan para dar a luz, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Estamos viendo que a finales de septiembre, principios de octubre, es que Jesús nace.
Y él nace, como vimos aquí, en la fiesta de los tabernáculos. Miren, vayan conmigo a Juan en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 1, en el versículo 14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que dice la Biblia es que Jesús, Él es el que habita, tabernaculiza, hace su templo, su tabernáculo con nosotros. Jesús, Dios siempre estuvo presente con Adán y Eva en un tabernáculo en el desierto, en el templo de Salomón y de manera presencial con Jesucristo nuestro Salvador. Por eso entendemos que Jesús nace en una época de otoño, nace en la época de otoño. Entonces, ya más o menos tenemos una idea en relación con esto. Ahora, hay algo interesante que debemos también analizar, porque puede suceder que la gente diga, bueno, es que Jesús no nació en diciembre, no deberíamos hacer nada, pero miren, algo interesante. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, nuestro Salvador. Vayan conmigo al libro de Juan en el capítulo 10, por favor. Juan 10, 22, dice la palabra. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Saben que la fiesta de el Hanukkah no es una fiesta que se encuentra en la Biblia? En el año 164 a.C., gracias a Judas Macabeo que abolió la profanación del templo y su altar de Antíoco Epífanes, que querían sacrificar un cerdo, entonces ellos empiezan a celebrar la fiesta del Hanukkah. Pero Jesús, en lugar de decir, no, es que eso no es una fiesta bíblica, no es una fiesta que quedó desde el Antiguo Testamento, no. El Señor sube a la fiesta del Hanukkah y con la intención de predicar. Por eso van a encontrar aquí más o menos las fiestas, por ejemplo, aquí vamos a encontrar las fiestas de las dedicaciones en un entorno distinto, que era invierno, pero aunque no se encontraba, el Señor tenía toda la intención de participar y de hablar del amor, de su amor y misericordia. Miren, algo semejante pasa en nuestros días. Es probable, nosotros sabemos bien que Jesús no nació en esta época, pero es el momento en que la gente enternece su corazón. Es el momento en que la gente tiene a bien encontrar en esta época la sensibilidad que necesita para hablar del amor de Dios. Y creo que es importante que nosotros lo reafirmemos como tal. Es importante que nosotros quedemos claros. ¿Por qué razón, hermanos? Es una época para recordar, para compartir. Y me gustaría que lo podamos observar de alguna manera también a través de un video. De un video que nos va a ayudar a entender un poquito más qué significa esto. El hecho de dar, de compartir. Por favor. Buenas. Buenas. Perdone, ¿cuáles son los especiales del día de hoy? Sopa de maíz con pollo, arroz frito con camarones y lasaña navideña. ¿Qué precio tiene la sopa de maíz con pollo? 4,50. Y si pido una sopa de maíz sin pollo, ¿qué precio tiene? 3,50.
Tráigame la sopa de maíz, sin pollo. Gracias. Oye, tranquila, ¿qué pasa? Que te veo estresada. ¿Cómo que qué me pasa? Me pasan miles de cosas. ¿Ah? Número 1, estoy trabajando en Navidad. ¿Qué tal? Número 2, el restaurante Cálmate. está repleto de gente, pero es que a mí me viene a tocar un viejo vagabundo que además se pasa miles de horas contando limosna para pedirme una sopa de maíz sin pollo. ¿Qué te parece? Bueno, mira, te digo, así es esto. Sí, ok, así es esto, pero es como que demasiado. Mira, él me está llamando. No, yo no estoy para él ahora. Hazme un favor, sí. Tranquila, no te Ándale y preocupes. cóbrale y dile voy. que yo estoy ocupada. Ok, ¿Ok? a ver si paga, ¿eh? Ay, perdón. No hay problema, tranquilo. Gracias. Oiga, ¿tiene un bolígrafo que me...? Gracias. Lucía, por favor, cuando termines, necesito que limpies la mesa 4, que tenemos un grupo de 20 personas. ¿La 4? Sí. Ok. No me alcanzó para el pollo, pero aquí le dejo su propina. Feliz Navidad. No cabe duda que es una gran oportunidad para compartir. Jesús no nació en esta época, pero sin duda es la oportunidad para que Jesús nazca en el corazón de mucha gente. Tantas cosas ha hecho por nosotros que no sería suficiente lo que podamos hacer para compartirlo con los demás. Vamos ahora. Gracias, Señor, porque estamos reflexionando que así como tú nos diste ejemplo con el Hanukkah, al no ser una fiesta conmemorada en el Antiguo Testamento, pero el pueblo la reconocía como una oportunidad, hoy, Señor, nosotros tenemos la oportunidad de compartir tu amor y misericordia con aquellos que necesitan y están sensibles ahora. Por favor, Señor, úsanos como instrumentos en tus manos. Permite, Padre, que este es un momento de reflexión, de gratitud, que sea un momento de acercarnos a ti. Gracias, muchas gracias por tanta bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Que Dios nos bendiga.